Decía que esta carta, sin duda alguna, fue muy bien recibida por los cristianos esparcidos, cristianos buscando una mejor suerte, peregrinando, migrando, algunos obligados, otros por razones que puedan dar al caso. Estos cristianos necesitaban recibir esta carta del apóstol Pedro para que ellos pudiesen tener una teología sobre el sufrimiento. Existe una diversidad de opiniones filosóficas sobre el sufrimiento, pero debemos como cristianos tener una comprensión teológica sobre el sufrimiento. Esto es, que Dios en su revelación progresiva nos instruye, nos deja ver cómo el sufrimiento es una didáctica o es un medio que Dios usa para sensibilizar nuestro corazón, para atraernos a Él, para santificarnos, purificarnos. Entonces abrazamos el sufrimiento no como un medio para ganar el favor de Dios, sino como esa oportunidad para crecer como cristianos más a la imagen de Cristo. Eso es un estribillo que está en la canción con la que adoramos esta mañana al Señor, pero no es nada que yo haya inventado. Las Escrituras replican muchas veces, instando el corazón del creyente a ser más como Cristo. ¿Por qué no dice ser más como Yahweh, como el Padre? Porque la forma en que nos podemos relacionar con el Padre es a través del Hijo. La semejanza que podemos adquirir en nuestra santificación con el Padre es por la obra del Espíritu Santo y nuestra referencia es Jesucristo. Y eso es lo que hace Pedro. Pedro siempre va a dar como ejemplo a Cristo, su sufrimiento no solo en la cruz, sino a lo largo de su ministerio. Cristo es nuestra referencia sobre el bien sufrir. Muy bien, a partir del versículo 12 en el capítulo 14, Pedro, como si escuchara la voz de algunos creyentes que están llorando en la habitación, golpeando la mesita de noche, gritando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? Él muy afectuosamente le dice, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, novedosa, como si un accidente o algo injusto os sucediera. No os sorprendáis. Y él luego va a decir que por el contrario, asumamos una actitud de gozo, de plenitud, cuando nos encontremos en esa circunstancia. Y ya lo hemos explicado antes, y la Escritura habla mucho acerca de gozarnos en el sufrimiento, pero ¿qué podría ser gozarnos? Gozarnos no está tan asociado con divertirnos, porque ¿quién se puede divertir en el sufrimiento? Más bien el gozo es sentir plenitud, es sentir que estamos donde debemos estar, que estamos lidiando o viviendo o experimentando el paso natural, consistente con lo que somos, la vida cristiana. Por eso es que Pedro dice, no hay por qué sorprenderse, esto es parte de este camino, es parte de la fe cristiana. Luego Pedro va a decir que ninguno de nosotros padezcamos como ladrones, entrometidos, malhechores, no. Que no sea esa razón. Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero, versículo 16, si alguno padece como cristiano. Este es el punto, hermanos. Padecer como cristiano. El motivo de oración con que Carlos nos ha convocado en esta mañana es porque efectivamente hay una parte del cristianismo que está siendo perseguido en la actualidad. No hablamos del futuro escatológico y no hablamos del primer siglo. Hoy, mientras estamos nosotros aquí, creyentes están pasando horribles humillaciones. En los medios de comunicación
más comerciales no nos cuentan eso, porque ellos están ocupados de la agenda progresista. Ellos no cuentan eso. Pero podemos recibir a través de Misión Mundial, de Cristo para la Ciudad y de otras organizaciones que se encargan de recoger datos de las misiones, cómo la están pasando tan mal, hermanos. Y podría ser duro contando con detalles y no es bueno. Solo puedo decir que ninguno de ustedes ni yo quisiéramos experimentar lo que están viviendo nuestras hermanas, nuestros hermanos, en países que odian a Cristo, que tienen una inclinación social, política centrada en el hombre, que les parece que el cristianismo es opositor a las libertades y que la Biblia es el arma más poderosa para traer yugo y para afectar las libertades que ellos quieren promover. Y mientras tanto, el mundo se deteriora. Que ninguno de nosotros en el año 2026 tengamos que sufrir como inconversos. El detalle es esto: si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, porque eso lo podemos notar. Y recuerdo una vez que alguien bien intencionado me llamó la atención y me dijo: ¿ustedes qué hacen sirviendo a estas personas? La gente es desagradecida. Ustedes podrían vivir en los Estados Unidos, podrían trabajar allá y podrían estar muy bien y sus hijos podrían estar muy bonitos. ¿Qué hacen allá en ese rincón del barrio? Pero no me lo dijo tan bonito, me lo dijo muy hostilmente. Varias veces por varios años nos estuvieron martillando esa idea. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en eso? Y experimentar el sufrimiento del rechazo y el maltrato y la presión constante, porque ¿qué hacen? Pero no nos arrepentimos. Recuerdo cuando Angélica, tomando el teléfono, y le dice a esta persona: es que Héctor, David y yo hemos nacido para esto, nos conocimos haciendo esto y vamos a servir al Señor. Nadie nos está obligando, estamos sirviendo a ellos. Y este ejemplo que les doy, hermanos, es solo para decir que en una muy pequeña forma hemos experimentado que las personas que nos quieren les parezca como que esto de servir al Señor no es importante. Gracias a Dios, porque Angélica tiene ese mismo corazón, o si no, no podríamos servir juntos en el ministerio. El caso es que no todos somos llamados a servir a Dios de una u otra manera ministerialmente, pero todos los cristianos somos llamados a sufrir, pero como creyentes, como cristianos. Y más bien glorificar a Dios, no avergonzarnos de ninguna manera. A mí no me ha tocado tan duro, hermanos, puedo decir que en el ministerio no me ha pasado tan difícil. Porque yo recuerdo cuando, siendo un estudiante del seminario, voy a Buenaventura, al puerto de Buenaventura, y me hospedó el pastor de una iglesia como de unos 300 personas, y estaban construyendo el templo, y yo no podía dar la vuelta abrazando las columnas. La organización era tan ambiciosa que querían en Buenaventura construir un templo grandísimo. Eran las 2 de la mañana y yo estaba, siendo un joven de 19 años, consolando a un abatido pastor, diciéndome: esto es lo que me han pedido que construya, pero no tengo comida, mis hijos tienen los zapatos rotos. Bueno, yo no estaría en esa organización, en primer lugar, pero muy duro que muchos pastores, muchos cristianos sí la han pasado duro. Doy gracias a Dios y a todos ustedes que nos aman y nos cuidan y nos permiten seguir haciendo esta obra. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Pero estos hermanos que la pasan mal glorifican a Dios. Siguen adelante. Glorifican a Dios. Aunque sus familiares, vecinos, parientes digan: eso es ser evangélico, eso es ser cristiano. Es tiempo
que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Lo que está diciendo Pedro es que todo aquel que Dios toma por hijo, lo va a corregir por medio del sufrimiento. Y eso es un tipo de juicio, así lo describe Pedro. La semana pasada vimos que Pedro dice que el Evangelio existe, es una realidad para aquellos que nos afligen, porque quizás el Evangelio va a llegar a sus vidas y entonces ellos entrarán en ese tipo de juicio que es una santificación. Pedro usa este término, juicio, pero no debemos entender esto como un castigo o como que estamos en una penitencia de parte de Dios, sino que él usa esta palabra para decir que hay una manera en que Dios hace el juicio de santificación en nuestras vidas. Y es tiempo que haya una purificación y una santificación en el creyente. Recuerdan que con fuerza el apóstol Pedro dice, basta ya, para haber vivido antes una vida disoluta, y él describe formas pecaminosas muy penosas. Basta ya. Esto era de antes. Era un asunto que quedó atrás en nuestro pasado. Ahora estamos en un juicio de Dios precioso, de santificación. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. La iglesia de Dios es la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros como familia de Dios, como la vid, la iglesia que Dios desea, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pues ya la Escritura dice que a ellos solo les espera o les resta una horrenda expectativa de juicio. Es mejor estar bajo el juicio de Dios, es mejor estar bajo la purificación de Dios y pasar este peregrinaje con muchas dificultades que pasarla muy bien en esta tierra y luego solo escuchar ruidos amargos, lloros, crujir de dientes. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora no somos salvos por el sufrimiento, sino que siendo salvos estamos llenos de dificultades. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, que este es el punto, los que sufren como cristianos, los que sufren según la voluntad de Dios, encomendémonos o encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Este consejo, esta amonestación de Pedro me llevó a mí a ver a este hombre que fue lanzado a una fosa atestada de fieras, leones que tenían hambre. ¿Cómo se llamó este hombre? ¿Qué podía hacer Daniel? ¿Qué podía hacer él? Encomendar su vida al Señor. De la misma manera como el mismo Señor Jesús, grapado o clavado en la cruz, encomienda al Señor su vida y la entrega. Esto es lo que debemos hacer finalmente. Aquí está el punto donde todos fracasamos. Si nos encontramos en una situación difícil y no logramos encomendar nuestra realidad al Señor, rompemos todo límite y buscamos la solución como sea. Y ya escuchamos la gente que dice, yo voy a lograr esto como sea. Así tenga que hacer ¿qué? No lo va a explicar la persona, dice, lo que sea. Lo que expresa la persona es que frente a una situación ya que lo rebosa, va a considerar cualquier posibilidad. Esto no es para los creyentes, porque nos encomendamos fielmente al Señor. Escuche que el Señor nos está hablando
Porque aunque todo no es tristeza, lloro y sufrimiento, el sufrimiento nos va a dar la oportunidad de experimentar la gloria de Dios. Nuestra hija Grace estaba muriendo, ahogándose en vómito en su habitación. Y el Señor la salvó. Mientras estaba Angélica María encinta, próximo a nacer Jacobo, un día Angélica empezó a desmayarse, a sentirse muy extraña. Vivíamos en un pueblito lejos de la ciudad. Eran las 11 de la noche. Difícil conseguir transporte. Sentía que Angélica se me estaba yendo. Sentí un dolor y una sensación como de tanta impotencia. Y Angélica se me estaba yendo y tomé las manos de Angélica y lleno de terror, mi cardio a mí, le dije: Señor, esta es la oportunidad para que te glorifiques. No hay nada que pueda hacer. Esta es una gran oportunidad para ti. Y me parece a mí que han pasado los años y varias veces hemos hecho esta oración. Encomendarnos al Señor, hermanos. Y Él de todos modos siempre va a tener cuidado de nosotros. Algo que he notado en esta carta es que pues se entiende que esta carta es escrita para una iglesia que se mueve, que está en un y otro lugar, pero es una iglesia que entiende la fe y la vive en comunidad. Y por eso el llamado en el sufrimiento es el sufrimiento con los jefes difíciles, con los vecinos difíciles. Luego el sufrimiento es con el cónyuge, sea difícil o no. Y también entonces Pedro, sabiendo que la iglesia se reunía así como nosotros, y que habían ancianos, pastores, presbíteros, episcopos, él le pide a los ancianos que manejen el sufrimiento del ministerio y no se vayan a exceder. Capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, ¿qué le ruega? Apacentad la grey de Dios. Apacentad es cuidar. Grace, el rebaño o la iglesia, la comunidad local de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. La cantidad de pastores que están renunciando a su ministerio se suma cada año más, la estadística. Y no hay año que usted no escuche que en los Estados Unidos pastores no solo abandonan el ministerio, sino que se suicidan. Y ahí sí, como lo dice el proverbio callejero, solo el que la vive lo goza. ¿Lo han escuchado? Claro. El ministerio es muy bonito. Hermanos, es un privilegio, es un honor, es una experiencia maravillosa sentir, saber y ver que Dios lo ha llamado a uno para el ministerio. Y a veces cuando uno se siente muy desalentado, incluso el ministerio lo alienta a uno. Quien ha recibido ese llamado y tiene esa vocación y tiene los dones para eso, aún abatido ejerce su ministerio y es eficiente. Y no siente que le cuesta trabajo. Puede costar trabajo muchas cosas, pero no el ministerio. Y me temo que muchos predicadores, pastores, el domingo han ejercido su ministerio muy agotados, pero cuando lo hacen, como que nadie lo nota. ¿Por qué? Esa es la magia, es un llamado, es una vocación. Y ahí no hay ningún peso. Puedo decirles, hermanos, que el ministerio es lo mejor que me ha pasado. Servir al Señor, servirles a ustedes. Estos 24 años a tiempo completo. Es hermoso, hermanos. Pero los que comenzaron conmigo, no todos siguen el ministerio. Hay algunos que han fallecido
hay otros que han hecho evidente que no fueron llamados al ministerio, hay otros que se han distraído y se han extraviado. Porque el ministerio tiene muchas presiones, tiene muchas exigencias. Mire el rostro de un pastor de mucha edad y lo verá muy cansado y algunos amargados. La palabra amargado a veces se usa despectivamente, como de burla, pero no, hay una amargura que es un desaliento porque todo se espera del ministerio de los ancianos, pero nada satisface. Ve, hermanos, hay una conversación que se tiene entre pastores y hay otra conversación que se tiene con los feligreses. No es excluyente, solo que hay una comprensión, hay una sensibilidad y hay una realidad entre pastores o entre obispos, entre ancianos. Y eso sucede. Sin embargo, quien es llamado, pues vivirá el ministerio y cuando lo hace, es de los mejores momentos que experimenta. Pero como tiene tantos desafíos, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, reconoce el sufrimiento de estos ancianos y necesita que ellos se enfoquen. Ellos deben apacentar, ellos deben cuidar, ellos deben pastorear la grey de Dios. La iglesia no es del pastor local, la iglesia es de Dios. Y es una iglesia que está entre ellos. Claro, ¿cómo va a ser ministerio sin la iglesia? Pero debe cuidar de la iglesia. Este apacentar la grey de Dios es una referencia al Salmo 23, al buen pastor que conduce a la iglesia, la protege, la cuida, la lleva a lugar seguro. Apacentar de la grey que está entre vosotros, cuidando de ella. Y no podemos apacentar, no podemos cuidar, no podemos pastorear, no podemos cuidar de una iglesia que no reconozca al pastor. Eso es así, hermano, no podemos hacerlo. Nunca he atajado a ningún hermano que decide irse a otro lugar, ni tampoco he dejado que mi corazón se incomode. No. Solo reconozco que no podemos ser pastores para todos, porque no todos se sienten como tan bien cuidados con lo que hacemos, pero esto no me sucede a mí, esto es de todas las congregaciones, pero en todo caso, el llamado de Pedro es a cuidar, proteger, apacentar de la iglesia que está al lado de los pastores. Si Dios le da gracia a esta iglesia, en un tiempo esta iglesia no tendrá un pastor. Como es sano, apropiado, debe tener varios pastores. Esto es lo que debe suceder. Aquí habla de los ancianos, habla de varios ancianos. Y hay que cuidar de ella no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué es por fuerza? Pues ha sucedido muchas veces que muere el pastor, o peor, eso es el mejor de los casos, comete un delito moral o algo sucede y queda la congregación ahí. Y ya no hay pastores itinerantes son los que se encargan de ir a uno y visitar otras iglesias, y no hay quien pastoree. Entonces la junta dice, pues no hay pastor, pues hágale usted. Y esa persona no le gusta, no siente llamado, pero todos los dedos señalaron a esta persona y lo hace por fuerza. No se puede hacer por fuerza el ministerio, no se puede hacer. Debe ser voluntariamente, claro que sí, porque no hay nada que sea tan frágil como una familia, y la iglesia es una familia. ¿Sabía usted que no hay matrimonios seguros? ¿Sabía que el mejor de los matrimonios se puede deteriorar? ¿Que la mejor pareja, la más estable, se puede divorciar? Así es una iglesia. Una iglesia es muy frágil. Un domingo están todos fervientes, gozosos, cantando, celebrando.
Otro domingo la mitad está triste, otro domingo a mitad de año San Pedro, pues la mayoría están en los carnavales. Eso es una cosa así, triste, pero es así. Y por lo tanto, no debe ser a fuerza, debe ser voluntariamente, porque esto de ser voluntario implica que no hayan muchas expectativas. Esto es un oficio del pastor. Y hay que hacerlo voluntariamente. Y dice, no por ganancia deshonesta. No por ganancia deshonesta. Lo que implica que hay ganancia honesta, pero hay ganancia deshonesta. En estos días, sentado aquí en la sala, estaba hablando con un pastor que conoce muy bien las iglesias más poderosas del país. Y él me contaba cómo el pastor que lo formó lo llevaba a desayunar a lugares donde la cuenta del desayuno eran 2 millones hace más de 15 años. ¿Qué lugar puede ser así en Bogotá? Pero los hay. La cuenta del desayuno de él y el pastor. Y este pastor que me dice esto no tiene por qué mentir. ¿Sabe que a mí me parece eso una pena? No es que no merezca usted y yo experiencias bonitas, pero hay tantas necesidades, hay tantas dificultades, hay tantas luchas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, como para que hagan eso. Y aquí en Colombia hay pastores que tienen salarios de 40 millones de pesos y tarjetas aparte para usos. Con razón a veces los inconversos nos ven con malos ojos, ¿cierto? Porque les aseguro que un pastor no necesita todo ese dinero para vivir. En la administración, eso es algo que se ve en el seminario, en la administración de la iglesia, hay una regla que es como una regla fiscal que se entiende, que por lo general el pastor debe ganar el promedio de lo que gana la iglesia. Eso es un promedio. ¿Por qué razón? Porque debe vivir como la iglesia vive, debe sentir la realidad de la iglesia. Y eso es una cosa así. Me parece a mí que ya entra en este llamado cuando Pedro dice, no por ganancia deshonesta. No, hermanos. Defiendan las buenas modos, las buenas maneras de esta iglesia. Si un día yo no estoy, hermanos, si hay otro pastor, defiendan las buenas formas de la iglesia. Administren la iglesia, recuerden los principios sanos, orgánicos de una iglesia. Está bien que el pastor tenga buenos recursos, pero cuando se excede y eso corresponde a los ingresos de la comunidad, ya es malo. Ya es ganancia deshonesta, porque una iglesia administrativamente tendrá muchos otros gastos, y si ya no tiene necesidad de gastos logísticos, debe hacer misiones, o debe hacer obra social, o debe interesarse para que el reino se extienda. Parece que en esa época Pedro hace un llamado a creyentes, a pastores, que podrían desviarse con ganancias deshonestas. Debe hacerlo con ánimo pronto. Esto de ánimo pronto es diligencia y constancia. Eso es lo que significa ánimo pronto. Diligencia y constancia en ese ministerio. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Yo creo que cada vez se hace más difícil que un pastor tenga señorío sobre la iglesia, porque cada vez la gente es más, digamos, más libre, reconoce menos las autoridades y demás. Pero el pastor puede tener señorío cuando entra en la vida personal de la iglesia. Cuando el pastor está determinando qué es lo que comen los hermanos, cuál es su dieta, cuáles son sus compras, a dónde van de vacaciones y cosas así.
Hace años, una pareja pidió que los casara y yo les dije, no los caso. Eso no es tener señorío, eso es administrar, gobernar la iglesia. Pero dije que no los caso porque esta muchacha se voló de la casa y se fue con este muchacho. Era una muchacha del coro y él era un muchacho que andaba por ahí de aquí para allá. Y no se congregaban con nosotros, pero ellos eran cercanos, eran conocidos, digamos que eran como medio amigos. Cuando nos damos cuenta, no, pues que se fueron de la casa, se fueron a vivir, y entonces ahora, como en la iglesia de la niña no la casaron, pues por obvias razones estaban buscando quién los iba a casar. Y lo que yo les dije es, no lo que voy a casar, cojan oficio, reintégresen, hagan las cosas bien. Eso sería administrar, gobernar la iglesia, que son temas morales. Parte de administrar la iglesia sí, implica llamados de atención cuando hermanos están viviendo deshonestamente o se está dando una situación errada. Pero tomar señorío es cuando los hermanos de la iglesia terminan siendo como empleados o propiedad del pastor. Todo lo que hacemos aquí en la iglesia tiene que ser un acto de adoración, por lo tanto debe ser un acto voluntario. En una empresa es donde el jefe le dice a las personas a qué horas llegan, a qué horas salen, qué uniformes se colocan, qué dicen, qué no dicen. Eso sucede en una empresa y es correcto y debe ser así, porque en una empresa no se va a adorar, se va a sobrevivir, a trabajar. Y es correcto, y Pedro nos dice que debemos trabajar honestamente y someternos a estos empleadores y estas empresas debemos hacerlo. La iglesia es distinto, no tiene esa figura. Es una experiencia de adoración y por tanto es voluntario. Y por esa razón tampoco el pastor puede tomar señorío sobre la congregación. De lo que él dice es que no se debe tener señorío sobre los que están sobre el cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y esto sí que es muy difícil, hermanos. Ser ejemplo para una iglesia es una cosa muy, muy, muy pesada. Sobre todo cuando la percepción de unos difiere a la de otros. Es muy difícil ser ejemplo. Es muy, muy difícil. También por eso es bueno que en una iglesia haya diferentes pastores. Porque una parte de la congregación se sienten identificados con la cultura de un pastor. Algunos hermanos les gusta el pastor que usa la corbata, que usa, incluso aquí en Neiva tengo entendido, ahora seguramente tendrán aire acondicionado para que un pastor se ponga un blazer. Está bien, está bien. Otros se sienten más identificados culturalmente con otros pastores que son más ocasionales. Algunos pastores que son más divertidos, otros como más callados. Eso es bueno en el sentido de que puede modelar y asistir a ciertos asuntos que no son fundamentales, pero que se pueden sentir bien. Ser ejemplo, en este caso, tiene que ver mucho más con temas de estereotipo, y es con la conducta moral interna del creyente. ¿Recuerdan el término que resaltó la semana pasada? Sobrio. Sobrio. Sobrio implica ser consistente, como el mismo, porque sobriedad es una actitud espiritual. Es una actitud espiritual que siempre está dominando la manera de pensar, para que pueda dominar la manera de actuar, la manera de reaccionar. Y esto es para con Dios y con las personas. Así es, fíjese toda la tarea que implica. Y en todo esto hay sufrimiento. Esto es un tipo de sufrimiento, digamos, del clero o de los ministros, pero hay sufrimientos. ¿Les encanta a ustedes ver las predicaciones de Sugel Michelén? Ha tenido terribles sufrimientos. Él tiene como 70 y pico de años, Sugel Michelén, y la vida de él no ha sido nada fácil. Les gustan las predicaciones,
del pastor John MacArthur murió con muchos sufrimientos. Varias veces la junta, los abogados de la iglesia le tuvieron que defender. Tuvo demandas gravísimas. Esas son personas que admiramos porque los vemos a través de la pantalla y los vemos tan bonitos, tan constantes, pero sus vidas fueron de sufrimiento. Hay un tipo de sufrimiento que se vive al interior del ministerio, que siendo asistente ocasional o miembro activo de la iglesia no se vive. Pero no me voy a quejar, más bien, al continuar, Pedro quiere recordarnos que el sufrimiento se vive como comunidad, como iglesia. Y dice así, versículo, en el capítulo 4 dice que Cristo vendrá y que entonces el príncipe de los pastores traerá galardón. Bendito sea el Señor por eso. Y si no trajera ningún reconocimiento, pues su presencia es suficiente. Pero en el versículo 5 dice, igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recordemos, esta carta atiende el sufrimiento de la iglesia, de los hermanos, pero en todo se percibe un tema: la unidad, la fraternidad. La mayor o el recuerdo constante que usted puede tener de sus mayores sufrimientos son, sin duda alguna, con su familia. Ahí están sus mayores dolores. Y si usted comienza a aislar, a notar, recordar, acomodar las historias, ve que el sufrimiento en su familia está relacionado con el desprendimiento afectivo, con las reacciones hostiles dentro del hogar. Sí, en todos está ahí. Nuestros mayores dolores siempre están dentro de ese contexto de la familia. Y esto, aunque no está hablando de la familia biológica, sino de la familia espiritual, resalta eso. Que en la familia espiritual se pueden dar abusos de autoridad y también abuso por parte de los feligreses. Pero en este caso, Pedro habla a los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque cuando tenemos entre 15 y 25 años, los jóvenes notamos que los adultos no la piensan bien, que nuestros padres o nuestros líderes están equivocados, están desactualizados y tenemos como una fantasía de querer tragarnos al mundo, que todo lo podemos, y como tenemos tanta energía, muchas cosas divertidas nos salen bien, y vemos a los adultos más bien sobrios, más bien sigilosos. Los adultos no toman decisiones rápido, los adultos dicen no a muchas cosas, así que nos incomodan, nos fastidian y nos alejamos. Parece que esta iglesia, aunque dispersa, tenía una situación de conflicto con sus jóvenes, claro, jóvenes también sufriendo y queriendo vivir la vida desde su perspectiva, pero la Escritura, sobre todo en los Proverbios, habla de los problemas de la juventud. Dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, la necedad. Proverbios es un libro que está constantemente contrastando el sabio y el necio, y habla del joven sabio que recibe a bien el consejo, y habla del joven necio que menosprecia, que se incomoda. ¿Cómo nos gustaría con nuestros hijos darles un consejo y que nuestros hijos respondieran de esta manera? Mamá, papá, ay, muchas gracias. Le estaba pensando mal. O mamá, papá, a día de hoy
no lo tengo claro, no estoy en el mismo sentir tuyo, pero gracias por el consejo. Amo tus consejos. ¿Cómo nos gustaría eso? Que cuando los sacamos de un lío, los sacamos de un error, dijeran, gracias, me has salvado la vida. Cada corrección puede ser un momento para la pugna, para molestarse. Eso no solo sucede con los jóvenes, en todo lado uno ve, se corrige a una persona y las personas, ¿cómo reaccionan? Con molestia, con molestia. Eso está ahí en el corazón del hombre. Pero jóvenes cristianos que escuchan hoy, el Espíritu Santo dice, jóvenes están sujetos a los ancianos. Aquí habla de los ancianos de la iglesia, unos ancianos que deben cuidar, proteger y no abusar de los jóvenes. Estos jóvenes deben responder de esa manera, de esa manera. Por eso una iglesia no es tan sano, tan práctico que una iglesia sea de 5,000, 6,000 personas con un pastor. ¿Cómo ese pastor va a cuidar, pastorear toda esa gente? ¿Cómo lo va a hacer? No lo puede hacer. Entonces, jóvenes, inclinen su corazón a la obediencia. Háganlo. Con razón que en el Decálogo y en el Nuevo Testamento replica este mandamiento de honrar a los ancianos o a padre y madre. ¿Por qué? La misma promesa lo explica, para que el sufrimiento de estos jóvenes que honran a sus padres les permita ser más llevadero, toda vez que dice el mandato, para que te vaya bien y tengas una mejor vida. El mandamiento no dice que no van a sufrir, sino que le vaya mejor, pueda sobrellevar. Y nos dice Pedro, guiado por el Espíritu Santo, que esta actitud juvenil de menosprecio, de desacato a los ancianos, está ligada a la soberbia. Y la soberbia es un pecado tan grave como los socialmente vergonzosos, o sea, como el homosexualismo, como el aborto, como el robo. Asimismo es la soberbia. Pero algo que describió a los hebreos en su camino los 40 años por el desierto fue la soberbia. La soberbia que se evidenciaba en desobediencia y en ira. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillados no es deshonra. Humillados en la Escritura no es perder su valía. En las Escrituras el mandato de humillarnos no es deteriorarnos. El humillarnos tiene que ver con una actitud correcta frente al pensamiento de Dios a través de la iglesia. Humillarnos implica en algunos momentos negarnos o abstenernos. Eso es humillarnos. La humillación se siente emocionalmente cuando nuestros padres podrían decirnos no y nos incomoda, pero lo aceptamos de buena gana. Cuando en la iglesia no es como nosotros queremos, pero lo llevamos de buena gana. Para todos los jóvenes tengo que decir esto. Por lo general, los pastores pasamos toda la vida sirviendo en la iglesia, casi en la misma iglesia. Y por lo general los jóvenes no. Normalmente una iglesia cada 5 años se va renovando. ¿Por qué? Porque cada 5 años los niños pasaron al bachillerato, los jóvenes pasan a la universidad y los que hacen el posgrado se van. Entonces, casi que la vida del joven no es local, porque es joven y vive esa etapa dentro de la iglesia local como un momento de su vida, como ese laboratorio para construir carácter, para ser una persona de bien, para aprender a comportarse, aprender a relacionarse. Qué pena que un joven de la vid vaya a un lugar, a un trabajo, y sea una
persona de mala clase, de mala cultura y de mala opinión por sus compañeros o sus jefes, porque tiene sus padres, su familia, donde puede cultivar carácter, y tiene la iglesia donde puede y debe hacerlo. Humillar se siente emocionalmente, pero no es una cosa meramente emocional, es una actitud de sabios. ¿Por qué es de sabios? Porque entonces va a experimentar la poderosa mano de Dios. Dios es el que le va a exaltar. ¿Y cuándo? Esta es una promesa. ¿Quiere usted que el próximo año Dios le exalte? Tenga una actitud humilde, de aprendiz, siempre de aprendiz. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, es humillarnos o aceptar el Evangelio, la Escritura. Por eso es que vemos muchos soberbios en iglesias. La gente no reconoce las Escrituras, no reconoce la palabra de Dios. La semilla es sembrada y al momentico la olvidan. Siempre están contrapunteando o debatiendo con la palabra de Dios. Y esto es algo que le dice la palabra de Pablo a Timoteo, que no se enrede en conversaciones, en palabras, en discusiones de necios, no. Enfoque Timoteo su mente, su corazón, su pensamiento en la palabra de Dios. Y jóvenes, muchas son las ansiedades, muchas son las angustias, pero del justo y de todas le librará el Señor. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad es un tema hoy de salud mental, social, en todo lado. Tengo entendido que a partir de la pandemia se elevó la asistencia a los psicólogos, a los psiquiatras, también a las pitonizas y a todo lo que pudiese ser asistencia emocional, psicológica. Y vemos que cada vez la gente está más ansiosa, y la ansiedad es una perturbación del corazón bien influida por los medios de comunicación, por las redes sociales. Vivimos en una fantasía que es engañosa. No habíamos percibido una mentira tan grande como la enseñan hoy. Y por eso los jóvenes quieren ser multimillonarios de un momento a otro, quieren competir con lo mejor, quieren viajar por todo el mundo, quieren lograr lo que sea, porque toman su celular, que nunca han comprado con su propio trabajo, ni pagan la internet, pero tomen su celular y ahí ven cantidades de imágenes de jóvenes viajando, festejando, felices. Y si han notado cómo cada año en las noticias aparecen influencers que amanecen por ahí muertos y sus familias piden a las fiscalías no decir la razón, porque eso lo puede pedir una familia. Se suicidan. Ellos mismos, que son instrumentalizados para adoctrinar a los jóvenes de una vida falsa, ellos mismos viven esa falsedad. Y eso trae esto que dice la Escritura, ansiedad, una perturbación del corazón. La vida es más sencilla de lo que parece. La vida es más sencilla cuando es real, y realmente es más bonita. Las personas adultas que están aquí, más adultos que yo, vivieron una vida más sencilla, más bonita. Las abuelitas antes, que tenían 12, 13, 14, 15 hijos, no sé cómo lidiaban todo, y siempre eran optimistas y solucionaban problemas. Hoy no. Jóvenes y adultos que estamos aquí, si ustedes aceptan ser instrumentalizados por la falsa idea de una vida feliz, ustedes siempre vivirán en una constante ansiedad y se pierden la vida. Creo que en 15 años, en 20 años, este mundo será un montón de trapos rotos, gente sin ningún deseo de vivir.
aburridos, hastiados. Hay que echar nuestras ansiedades al Señor. Yo me he puesto a eso. Este año mucho tuve que hacer esto, llevar ansiedad, abatimientos al Señor. Y lo sigo haciendo. Es que he aprendido a identificar cuando se me acerca la ansiedad. He aprendido a identificarlo. ¿Y qué hago? Le digo cómo lo hago yo. No tiene que hacerlo usted. Me quedo en un lugar quieto y me pongo a orar. Yo visito a un amigo que es un pastor ya mayor de edad y él tiene una costumbre. Uno lo ve por ahí en su casa andando y él está orando como a media voz. Y él va andando y dice santidad al Señor, y santidad, Señor, y va, y lo coge uno. Yo nunca le pregunté nada. Él va manejando su ansiedad, recordándose la palabra de Dios y orando al Señor. Él lo hace así. Muy temprano en la mañana se levanta, no por seguir el consejo de David, es que ya es un hombre mayor y las personas mayores ya duermen 4 o 5 horas nomás. Y él está, santidad del Señor, orando al Señor, y dice, este hombre ¿qué hace? Está llevando su ansiedad. Está orando en todo tiempo, porque él no se permite el gobierno de esas voces externas paralizantes que le dice esto, él no se lo permite. Y es más alegre que yo, él tiene más energía que yo. ¿Será que no voy hasta ahora aprendiendo cómo hacerlo? Y dice Pedro al respecto del manejo de la ansiedad en Cristo, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Él lo dice cuando nos pide llevar la ansiedad al Señor, porque Pedro recordó que Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él lo recordó, Pedro lo recordó, Jesús les dijo. Y él les dice, sed sobrios y estad alerta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos solos. No estamos solos. Tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son? El mundo, Satanás y la carne. Ya le hablé del mundo, las redes y toda esa mentira. Satanás, a través de todos sus demonios y todos los enemigos de Dios, Él es enemigo de nosotros. Y Satanás no va a descansar. Si él puede destruir su vida, él lo va a hacer. Pero otro enemigo que tenemos son nuestras propias concupiscencias, nuestras propias debilidades, nuestras propias inconsistencias. ¿Sabe usted que hoy es el último domingo de este año y personas que se identifican públicamente como cristianos se quedaron en la casa viendo televisión? Siendo el último día del año que podemos estar quebrantados, arrodillados, diciendo gracias Señor, gracias porque como haya sido, nos has sostenido este año. Sed sobrios y velad porque tenemos un enemigo terrible y describe a Satanás como un león rugiente. Esta descripción es así, que cuando un león ya es muy viejo, no tiene tanta habilidad para correr y atrapar la presa. Eso lo hacen los leoncillos cuando están muy jovencitos, corren, las gacelas corren, pero es que un león ya muy viejo no tiene tanta habilidad. Entonces, ¿qué hace el león? Él se esconde entre la maleza, se camufla de manera que la presa no se dé cuenta. Y cuando ya está muy cerca, ruge de manera aterradora. Así que la presa entra en un shock nervioso y siente que ya no tiene escapatoria y enloquece. Y ahí el león le atrapa y le destruye. Que no le pase a usted eso. Que Satanás con sus artimañas destruya su vida. Satanás es un adversario
Adversario es un opositor. ¿Quiere usted hacer el bien? Él se opondrá. ¿Quiere usted vivir para el Señor? Él se va a oponer. ¿Quiere usted dejar los malos hábitos pecaminosos? Él se va a oponer. ¿Quiere vivir usted para la gloria de Dios? Satanás es adversario, opositor, él se va a oponer. Anda alrededor siempre de su vida. Nunca usted está sola, nunca está solo. Y esta sí ya no es una frase de ánimo, es de advertencia. No está solo, no está sola, porque Satanás todo el tiempo anda buscando cómo devorarle. Y debemos resistirle firmes como Pedro dice, en la fe. En la fe. Usted no, ni yo podemos hacer una guerra espiritual mirándonos al espejo y diciendo, hoy soy poderoso, hoy todo lo puedo, hoy soy brillante. Con esas ideas de coach, usted no va a poder resistir a Satanás. Es en la fe. Propóngase en el nombre del Señor Jesucristo, le digo con mucho cariño, hermana y hermano, empiece bien el otro año. Dedique su vida al Señor. Si tuvo un año malo, si tuvo caídas, si su vida pasada ha sido penosa, fíjese que Dios dice esto, Dios le da un nuevo comienzo y no tiene en cuenta nada de esas perturbaciones del pasado. Esa es la oportunidad de empezar este año que viene para el Señor. Dedíquese al Señor, no hay una mejor manera de vivir. No hay una mejor. ¿Qué le ofrece este mundo de basura? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es el único que le toca difícil. En todo el mundo, todo cristiano está pasando. Pero fíjese, hermoso, 10, mas el Dios de toda gracia, o sea, todo favor, toda bendición. Recuerdo una abuelita que decía, la abuelita le decía al hijo, un amigo mío, decía, hijo, cuando usted salga a la calle, que primero vaya a la gracia. Cuando usted va a un trabajo, la gracia de Dios es la que abre oportunidades. Claro que es la gracia de Dios. Y oramos, Señor, que pueda hallar gracia delante de ti y delante de los hombres, pues el Dios de toda gracia que nos llamó, Él nos llamó a su gloria eterna a través de Jesucristo. En Jesucristo, después que hayáis padecido un poquito de tiempo, Él mismo, fíjese esta promesa, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, Él nos dará una vida perpetua sin todos estos dolores que hay acá. Por eso podemos decir juntos, leamos juntos el 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así terminamos este año y voy a cerrar con broche. Eclesiastés, capítulo 12, es el último, versículo 13 y 14. Un predicador o un pastor hace muchos bosquejos en el año, muchas predicaciones le entrega a la iglesia. Empieza el lunes y lo entrega el domingo. Eso es de todas las semanas. Y predicamos y enseñamos y damos. Fíjese lo que dice el versículo 13, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este. Esto lo puede decir un pastor. El fin de todas las predicaciones es este. ¿Qué? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todas las predicaciones que nos bendijo este año Carlos, las predicaciones que nos bendijo los predicadores que vinieron, nos ayudaron, y todas las predicaciones que les he podido dar tienen este sentido.
El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vamos a empezar el próximo año para la gloria de Dios. Y si las personas que están a su alrededor no le andan, ámelos y ore por ellos. Pero es usted. Como dicen los jóvenes, mi vida es mi vida. ¿Han escuchado eso? Diga hoy usted, mi vida es mi vida. Quiere decir que su determinación para vivir al Señor no pende de las circunstancias, de los amigos, ni de nadie que le anime. Abrazamos el sufrimiento. El sufrimiento es la oportunidad para ver la gloria de Dios. Cada vez somos más como Cristo. Amén. Póngase de pie y con sus propias palabras ore al Señor y dele gracias a Dios como Dios le ha mandado el sufrimiento de diferentes formas y eso ha bendecido su vida. Oh Dios, te doy muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Quiero pensar que el próximo año es hermoso, cargado de buenas noticias, de muchas alegrías. Quiero pensar, Señor, que el próximo año vamos a festejar las victorias de Cristo en nuestras vidas. Quiero pensar que el próximo año, Señor, todos a una voz vamos a glorificarte. Y, Señor, que tú vas a decir desde el cielo: esta es mi hija, este es mi hijo amado. Me complazco verlo en su trabajo, en la universidad, en el colegio, en el vecindario, con sus seres queridos. Me complazco con esta hija, con este hijo amado. Te damos gracias, Señor. Todo ha sido bueno, Señor, y todo ha contribuido para nuestro crecimiento según tus propósitos en gloria. Gracias, bendito Dios. Gracias, oh Dios. Amén.